Bueno, amigos, llegamos a las 7:02 de la mañana. No podemos perder de vista la compleja situación del migrante venezolano. Hay muchas formas de salir de Venezuela, de buscar el destino más allá de nuestras fronteras. Y una de las más rudas, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, es la que se está presentando en este momento. Es noticia en el mundo que los venezolanos se están yendo a pie, como se dice popularmente, en inmensas caminatas desde cualquier parte del país hasta la frontera con Colombia, llegan a Táchira y de allí intentan pasar por donde sea. Y por supuesto tienen que caer en prácticas de, entre comillas, comercialización en el manejo de esas rutas, de esos pases de frontera verdaderamente dolorosos. Recientemente, el gobierno de Duque anunciaba una operación Muralla para intentar controlar el acceso irregular de los venezolanos a Colombia. Me acompaña Claudia Vargas Rivas, socióloga, magíster en ciencias políticas, especialista en temas migratorios, profesora de la Universidad Simón Bolívar, para tocar este tema. Claudia, buenos días. Esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Tiene las aristas legales, pero nos interesa esencialmente a través de ti interpretar, intentar profundizar en la situación sociológica, la situación social definitivamente que esto entraña. Esto pareciera una nueva forma de migración entre venezolanos. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Qué puedes destacar sobre estas nuevas maneras? Buenos días, gracias por el espacio. Lo que nosotros estamos viendo es algo que creo que ya por este espacio. Claudia, te escucho con mucho ruido. Vamos a intentar de nuevo la comunicación. No está fácil, señores. Comunicarnos en Venezuela no está fácil, ni siquiera a través del hilo telefónico. Vamos a insistir. Ya son 220 días, más de 7 meses en los que desde el estudio hacemos este programa que usualmente se hace con presencia de nuestros invitados. Nos sentimos todavía extraños. Echamos de menos, seguimos echando de menos la presencia de nuestros invitados en estudio, ese cara a cara, esa presencia que es insustituible. Sin embargo, bueno, entre las muchas cosas que ha impuesto esta nueva realidad, estas nuevas maneras, está la de la comunicación en modo online, a distancia. Si lo podrán decir quienes están intentando estudiar. Ayer conversaba con una señora que se quejaba, su hijo estudiante de arquitectura, más nunca supo de actividades en la Universidad Central de Venezuela. Ha perdido 2 semestres desde que empezó la cuarentena, estudiante de arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. Tenemos a Claudia Vargas. Claudia, por favor, retoma el inicio de tu comentario. Sí, buenos días, gracias nuevamente por el espacio. Como comentaba, justamente decía que esta situación que estamos viendo ahora mismo con los venezolanos, habíamos de alguna manera dicho que podía pasar, ¿no? Desde hace tiempo, no solamente por este espacio, sino en los diferentes espacios que me han preguntado, porque lo que nosotros estamos viendo es sencillamente una respuesta a la razón por qué se produce la migración en Venezuela, y es que hay factores negativos del entorno y con todo el tema del COVID-19, evidentemente esto se ha profundizado. Estamos hablando que las personas que intentaron retornar a Venezuela consiguieron muchísimos obstáculos, desde el paso fronterizo, después los llamados PASI, el proceso de integración no fue el adecuado, y ya había personas evidentemente que desde principios de años, previo a todo el asunto de la pandemia, ya tenían intención de salir. Ahora bien, lo que sigue sorprendiendo es que las personas, a pesar de cualquier situación, en este caso la de la pandemia, que no solamente se incorpora a la lista de riesgos que corren los venezolanos que emigran por vías irregulares, porque ya sabemos que los pasos fronterizos están cerrados, se exponen también a un tema
digamos, de peligro, no solo en la frontera, sino en todo el trayecto. Yo creo que los caminantes no es una situación nueva, sino que refleja la necesidad de querer salir de Venezuela, de querer buscar una posibilidad en otros países que probablemente no tengan mejor situación que nosotros en cuanto al tema de la pandemia, pero que ya han estado retomando sus actividades naturales, ¿no? O por lo menos han tratado de retomar sus actividades. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los venezolanos que caminan ahora? Pues como lo decía hace un momento, no solo están expuestos a los peligros ya existentes, estamos hablando que caminan en carreteras, que pueden ser atropellados, que pueden ser víctimas de violencias, de robos, de homicidios. Estamos hablando de personas que pueden ser víctimas de secuestros por grupos irregulares cuando ya pasan en la frontera, pueden ser víctimas de trata. O sea, estamos hablando de un caldo de cultivo para que estas personas lamentablemente sean revictimizadas una vez más, hay que decirlo, en un proceso migratorio que desde el origen ya es vulnerable por muchas razones, ¿no? Porque se van sin papeles y ahora recientemente es que se acaba de retomar cierta parte de generar los documentos migratorios o por lo menos los documentos de identidades del SAIME, pero sabemos claramente que muchas de estas personas seguro emigraron sin pasaporte, probablemente sin dinero y bueno, buscando a ver qué es lo que en dónde se pueden meter mientras todo el asunto de la pandemia pasa, porque no es cosa solo de Venezuela, sino del resto de los países. ¿Hay cómo saber si estas personas que están caminando hacia más allá de las fronteras lo hacen por primera vez o sencillamente estaban de aquel lado, regresaron con la pandemia y ahora vuelven a irse? Bueno, yo esa información no la sé. Evidentemente, quienes estén en zonas de frontera, probablemente organizaciones o personas que estén prestando apoyo a, digamos, en terreno, como se dice, pudieran de alguna manera determinar. Pero aquí podemos encontrar personas de diferentes características. Sí, hemos insistido que en los últimos 3 años las personas que salen de Venezuela tienen una característica mixta. En este caso puede pasar lo mismo, puede ser personas que ya se hayan ido antes y que hagan una especie de migración remolque, es decir, se lleven a sus familiares o los esté esperando una persona en el posible destino que al final no sabemos si va a ser Colombia, puede ser Ecuador, puede ser Perú, lo cual alarga el trayecto y también alarga toda la lista de peligros que ya he descrito anteriormente. O puede tratarse de personas que van por primera vez, o sea, eso sí ya habría que hacer como una investigación o una pregunta ya directamente a las personas que están pasando. Lo que sí es claro es que existe toda una figura en la frontera, no solamente de viajes que llevan a las personas hasta San Antonio del Táchira o hasta proximidad de frontera, y luego de allí existen cualquier cantidad, vamos a poner entre comillas, de negocios que hacen que estas trochas pues sean habilitadas también entre comillas para que estas personas puedan seguir su camino y lo puedan seguir de esta manera tan terrible que es caminando, ¿no? O sea, estamos hablando de condiciones climáticas extremas, estamos hablando de mujeres y niños, estamos hablando de adultos mayores, estamos hablando de que desde que se conoce el fenómeno de los caminantes, y bueno, este documental que ha salido recientemente en televisión internacional, pues demuestra un poco que no es un fenómeno, no es un hecho nuevo, sino que estamos volviendo a repetir por necesidad justamente la salida de Venezuela de esta forma. Es una cosa que humanamente cuesta arriba, Claudia, caminar hasta la capital. Claudia, tengo que hacer una pausa y precisamente tenía previsto, me parece que todavía puedes profundizar un poco más en esa condición del caminar, del caminante. Se dice muy rápido ser caminante, pero ¿qué revela en la situación de este nivel socioeconómico el que estas personas intenten salir de Venezuela caminando desde muy lejos e intentando llegar muy lejos? Porque muchas de estas personas no saben a dónde van a llegar. Caminar es
necesidad de pernocta, necesidad de alimento, de asearse, es llevar consigo solo lo que alcanzan a soportar en sus hombros, en sus brazos, es ir con la familia hasta donde sea posible. Es decir, es un estado de inasistencia y de desesperación indescriptible. Yo quisiera que al regreso, tú con tu carácter de socióloga especialista en temas migratorios, nos hablaras en profundidad de esta otra manera de migrar. ¿Te parece? Perfecto, está bien. Amigos, regresaremos con Claudia Vargas Rivas. Manténganse allí. Claudia Vargas Rivas, socióloga, magíster en ciencias políticas, especialista, temas migratorios, profesora de la Simón Bolívar. Bueno, Claudia, caminar por cuánto tiempo, en qué condiciones, atravesando, como tú lo decías, condiciones climáticas, quebrantos de salud, sin saber cuándo y cómo y qué comer, cómo pernoctar con niños. Bueno, esto no es fácil. Una persona nutrida, preparada para asumir un maratón físico de esas características, con accesorios deportivos, bueno, no siempre va a lograr lo que logra esta gente, impulsada por la desesperación. Es muy triste que tanta gente sienta que hay que huir de Venezuela, pero ¿hasta dónde llegar en la interpretación de lo que esto implica, no? Sí, hay un artículo que leí en 2018, 2019, que justamente hacía la comparación del comentario que acabas de hacer. O sea, una persona preparada, nutrida, con los accesorios y tal, sí podría resistir la caminata que estas personas, incluso a veces por días o más de 10 días, entiendo que es lo que se tardan desde Cúcuta hasta Bogotá. Eso en aquellos que solo caminen ese trayecto, ¿no? Uh-huh. Porque lo que también se puede ver es que hay gente caminando en el territorio nacional. Son personas que, bueno, evidentemente, aparte van con un peso de la maleta, del niño que llevan o del familiar, en el caso de aquellos que viajan con personas con discapacidad, bueno, tienen que pagar a estos grupos irregulares una cantidad determinada de dinero. Entiendo que son aproximadamente $30, probablemente más o menos, pero digamos, hay todo, como te decía en el segmento anterior, una oferta allí. ¿Qué es lo primero que nos revela? Porque siempre nos gusta hablar de cuántos son, qué números. Lo primero que nos revela es la terrible situación de Venezuela. Como te decía antes, yo creo que, y tú lo mencionas muy bien al final de tu comentario ahora, creo que la necesidad de salir, la necesidad es de huir, o sea, de salir de este entorno donde no tienen acceso a lo básico. Y creo que siempre llegamos a la misma conclusión, porque la causa principal de la migración en Venezuela es su crisis interna, su crisis humanitaria, con ese apellido, su crisis humanitaria interna, que lo que ha denotado con el COVID-19, pues es lo que ya todos sabíamos: un sistema de salud inadecuado que no puede ni siquiera atender a los nacionales que ya estaban, y demostró ser muy ineficiente con las personas que regresaban, un proceso de integración que no existe ni para los niños que volvían con sus padres de otros países, ni para las personas que probablemente quisieron buscar un empleo, etcétera, y además un discurso profundamente excluyente de esas personas que vinieron. Entonces, en ese sentido, yo no digo que todos los que están volviendo a salir son los que regresaron. Probablemente haya un buen grupo de estos que decidieron salir, pero lo que sí es una realidad es que han salido en el último mes 3 veces más personas de las que regresaron, según los propios datos de ACNUR, que además es una plataforma que se va actualizando, digamos, en rezago a lo que verdaderamente ocurre en zonas de frontera. Entonces, lo que determina esto es la necesidad sencillamente de comer, de tener insumos básicos y de, por supuesto, poder tener algún tipo de ingreso económico que permita no solamente sobrevivir a la persona que se va, sino también poder apoyar a la familia que se queda, que ahora, después de 6 meses que volví, o de 2 años que emigré, veo que la situación es extremadamente peor que cuando salieron inicialmente de Venezuela. El problema está allí, a la vista de todos. ¿Se está haciendo algo por ellos desde donde haya la posibilidad y la responsabilidad? Porque este es un problema
que se convierte en un dolor de cabeza regional, pero el punto de partida es Venezuela. ¿Alguien los atiende? Bueno, los países ya vemos que siguen con el tema de seguridad, no solamente a nivel de lo que hablamos de visa, de petición de pasaportes, aun cuando es de conocimiento regional, tú lo has dicho muy bien, y el informe de Michelle Bachelet lo ratifica, de que en Venezuela estamos en una crisis humanitaria, y bueno, el Estado de Derecho es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, en esa situación salen estas personas. Las fronteras, por ejemplo, las que nos quedan más cercanas están cerradas hasta nuevo aviso por un tema de seguridad. El tema de seguridad está asociado sobre todo al asunto sanitario, de pandemia, pero eso hablando un poco de lo que son los gobiernos regionales, los países, los estados. Se ha tratado de brindar apoyo a los venezolanos, pero sobre todo lo ha hecho, y eso sí es una tarea que me gustaría que se destacara, sobre todo se han hecho de parte de organizaciones y sociedad civil organizada. Son estas organizaciones de protección de derechos humanos en zonas de fronteras y en esos países que articulados han logrado tener algún tipo de incidencia con los gobiernos nacionales de cada uno o los gobiernos locales, ¿no? Y que han podido brindar algún tipo de asistencia, pero de emergencia, y eso hay que decirlo. O sea, no hay una política ahora mismo trascendente. Recordemos que antes del COVID-19 no existía una política regional para atender este gran flujo migratorio, que es el segundo más importante del mundo y el primero más importante en la región. Pero lo que es más grave, en condiciones de vulnerabilidad, que no debemos perder de vista eso. Quizás no todos los que salen en condiciones vulnerables, pero la mayoría de los que salen sí tienen condición vulnerable, es decir, que son personas que calificarían perfecto para una protección de tipo refugio o asilo. Entonces, eso es, digamos, una responsabilidad importante para los estados receptores, que yo no sé si ahora mismo ellos estarían dispuestos a asumir, y no sé si ahora mismo puedan, pero sí hay un trabajo de sociedad civil y de organizaciones que lo hacen. Incluso uno puede ver, por ejemplo, algunos encargados, digamos, como funcionarios oficiales en los países receptores, Perú, Argentina, Chile, que se han logrado articular, siendo autoridades venezolanas, se han logrado articular con estas organizaciones para poder llegar a estas personas y asistirlos. Pero como digo, la asistencia es muy inmediata, muy de la pandemia, muy del día a día, pero hasta el momento no veo algún tipo de mecanismo de regularización o políticas regionales que vayan a incidir en el problema a largo plazo. Al menos no lo veo ahora mismo. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Muy interesante escucharte. Definitivamente un tema complejo y profundo. Un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias por el espacio. Hasta luego. Claudia Vargas Rivas, socióloga, magíster en ciencias políticas. Yo decía esta mañana que si eres sensible, todo es posible. No podemos insensibilizarnos ante este tema. Amigos, otra pausa y al regreso vamos a abordar el tema de esta propuesta que hoy es noticia, surgida del propio Nicolás Maduro, que la próxima Asamblea Nacional, cada vez que intente aprobar un decreto, antes lo consulte para que reciba la aprobación de un llamado parlamento comunal. Los consejos comunales tendrían un parlamento con esa capacidad. Ese será el tema a tratar al regreso.